Bienvenidos chicos una vez más a nuestras clases de ciencia y tecnología. En nuestro tema de hoy veremos los alimentos según su origen y según su función. Vamos a ver qué son los alimentos. Primero, son sustancias que permiten el buen funcionamiento de nuestro organismo y además para que el cuerpo tenga energía y la temperatura necesaria. Vamos a ver los alimentos según su origen. ¿Ya? Tenemos tres. ¿Recuerdan cuáles eran? Los alimentos de origen vegetal, los alimentos de origen animal y finalmente los alimentos de origen mineral. Vamos a ver qué son los alimentos según su origen en un organizador para que puedas comprender mejor. Ahí tienes, pueden ser de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral, que son el agua y la sal. Entonces vamos a definir cada uno de los alimentos según su origen. De origen vegetal son los que se obtienen de las plantas. Por ejemplo, de las plantas nos comemos todas las partes de la planta prácticamente. Ahí tienes el fruto, la raíz, el tallo, las hojas, la flor y las semillas. En el fruto, lo que consumimos, y ahí tienes la naranja, el plátano, la sandía, la fresa, la manzana y los vegetales, el tomate, el pimiento. A ver, la raíz. En la raíz también, que consumimos el rabanito, la zanahoria. Dentro del tallo, por ejemplo, ¿quiénes están? La cebolla china, los espárragos, la papa, etc. Dentro de las hojas que consumimos, por ejemplo, está la lechuga, las espinacas, etc. Y dentro de la flor que encontramos la alcachofa, la coliflor, la has comido, ¿cierto? Y dentro de las semillas encontramos las lentejas, etc. Recordemos que algunos alimentos vegetales los comemos crudos. Esto siempre se da en la preparación de ensaladas, como podemos observar aquí, dos tipos de ensaladas de las cuales no son necesarios cocinarlos, ¿no? Dichos vegetales para poder consumir, a diferencia de otros que sí, ¿no? Otros que los comemos cocinados, como por ejemplo las papas, ¿no? Las menestras, de las semillas, ¿no? Que ya vimos anteriormente, de los granos, tenemos el arroz y tenemos una variedad que es necesario cocinarlos para poder comerlos. Recordemos que los alimentos de origen vegetal se obtienen ¿de dónde, chicos? De las plantas y se pueden crudos y sancochados o cocinados, ¿no? Ahora, también de las plantas podemos consumir diferentes partes. Los alimentos vegetales nos proporcionan muchas vitaminas que nos hacen crecer más fuertes y sanos. Ahora vamos a ver lo que son los alimentos de origen animal. Como nos dice su nombre, son los que se obtienen ¿de qué? De animales. Suelen consumirse ya cocinados por lo general. Por ejemplo, de la vaquita, que es lo que sale, la leche y las carnes, ¿verdad? Y del cerdo también obtenemos sus ricas carnes. Ahora también de la gallina o del pollo, que consumimos sus carnes, huevos. También del carnero, ¿no? También consumimos sus carnes. También tenemos el pescado, el aviar, ¿no? Que lo consumimos todos, y también el filete de pescado. Los alimentos de origen animal nos proporcionan muchas vitaminas y energía que nos hacen crecer más fuertes y sanos. Existen alimentos que se elaboran o fabrican y se transforman. Son los alimentos elaborados. Son alimentos que se preparan a partir de los alimentos naturales. Se hacen en las fábricas. No se debe consumir después de la fecha de caducidad, como por ejemplo tenemos ahí el yogur, las conservas, ¿no? La leche en caja, la mantequilla, el aceite, las galletas Oreo, ¿no? Etcétera. Del trigo se elaboran la harina, los fideos, el pan, ¿no? Ahora, de la leche
se elabora el yogur, el nata de yogur, el queso, la mantequilla, etc. Y del cerdo se elaboran, por ejemplo, la longaniza, el chorizo, la morcilla, etc. No se debe abusar de los dulces, grasas ni comida precocinada. Es conveniente tener una alimentación rica y variada. Recordemos que hay algunos alimentos que se compran al natural o frescos, como las frutas y verduras, las carnes, ¿no? El pescado, los elaborados, el queso, el pan, la longaniza, la mozzarella, entre otros. También tenemos los alimentos envasados, como por ejemplo la sardina, el aceite, la mermelada, la leche, ¿no? Y por último tenemos los congelados, que son los mariscos, las pulpas de las diferentes frutas, ¿no? Y también tenemos los alimentos de origen mineral, que son aquellos que provienen de la tierra, por ejemplo, agua y sal, ¿verdad? Estos hacen referencia a todos aquellos alimentos de los cuales incluyen nutrientes esenciales para el organismo y son obtenidos de forma natural. Y lo dijimos anteriormente, que es el agua y la sal. Continuando con los alimentos, esta vez vamos a conocer ahora la clasificación de los alimentos según su función. ¿Y qué función cumplirán los alimentos, chicos? Como las frutas, las verduras, las menestras. Pues hoy vamos a conocer, por ejemplo, en primer lugar, vamos a conocer los alimentos protectores. Son los encargados de controlar el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, poseen sales minerales y vitaminas, como por ejemplo las frutas, las verduras, los cereales. Son aquellos que contienen muchas vitaminas y minerales, por lo tanto es importante consumirlas, porque nos van a proteger de todas aquellas enfermedades, pues que quiera darle a nuestro cuerpo. Así que recuerden, vamos a consumir bastante fruta y verduras para así no enfermarnos. Ahora vamos a conocer los alimentos constructores. Son aquellos alimentos ricos en proteínas que se encuentran en todo tipo de carnes. Además, como su nombre mismo lo dice, que nos ayudan a fortalecer nuestros huesos y músculos. ¿Y cuáles son esos alimentos? Los huevos, las carnes, el queso, la leche, las legumbres. Es como aquel albañil que empieza a construir sus paredes de ladrillo a ladrillo, que hace de manera resistente. Asimismo, van a provocar estos alimentos en nuestros huesos, en nuestros músculos, chicos, y para ser siempre fuertes. Y si por ahí, chicos, nos caemos y no nos hagamos nada y nuestros huesos estén intactos, no se quiebren. Bueno, pues entonces es importante consumir estos alimentos constructores. Ahora vamos a conocer los alimentos energéticos. Como su nombre lo dice, también son los alimentos que nos proporcionan energía para poder desarrollar diferentes actividades como correr, saltar, estudiar, etc. Saben ustedes que cuando estamos caminando y ahora que caminamos solo dentro de nuestras casas, yo bajar el primer piso ya estoy gastando energías, sí, chicos, ¿no? Entonces estos alimentos energéticos pues nos van a dar esas energías. ¿Y cuáles son esos alimentos que nos dan energía? Aquí lo tenemos: el azúcar, la harina, fideos, ¿no? Los dulces, pero en poca cantidad. No es bueno abusar de los dulces, ¿no? Tampoco del azúcar. Ahora, el maní, el pan, el arroz. Bien, entonces chicos, eso ha sido con respecto a nuestra clase del día de hoy. Y cuán importante, ¿no?, es saber sobre los alimentos, ¿no? Y que tenemos 3 clases de alimentos según su función. Y seguiremos dialogando, chicos, con respecto a este tema, ¿no? Cuán importante es. Bien,
Nos vemos en breves momentos.